clasificación que les voy a pedir que recuerden es por el movimiento. Nosotros tenemos dos tipos de caballos según biomecánica o según tipo de desplazamiento, que son los bípedos laterales y los bípedos diagonales. ¿De acuerdo? Nosotros en la última parte de la presentación de generalidades, ahí se muestran los diferentes áreas de desplazamiento, que es paso, trote y galope, ¿verdad? Estos van a diferenciarse no solo por el tipo de movimiento, sino por la velocidad a la que se llega, 7 kilómetros por hora en el paso, 15 kilómetros en el trote y alrededor de 60-65 kilómetros en el galope. Están descritos en la literatura hasta 12 tipos diferentes de aires, pero estos que les comento son los que van a tener todos los caballos de planeta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿a qué viene este punto? Que cuando diferenciamos entre bípedos laterales y diagonales, ¿a qué nos referimos? Bípedo lateral es aquel que va pata y mano del mismo lado al mismo tiempo, como el elefante, ¿de acuerdo? Moviéndose en este plano. Aquellos que se desplazan de esta manera se les llama ambladores, ¿de acuerdo? Y estos son los bípedos laterales. ¿Ya? Laterales. Ambladores. Muy bien. Y luego tendremos a los bípedos diagonales. Los diagonales serán los que van pata y mano del lado contrario al mismo tiempo, moviéndose en este plano, moviéndose así. Este movimiento diagonal genera un impacto vertical en el jinete. Entonces tenemos a un jinete que tiene que ir en movimiento de arriba hacia abajo, justamente para poder acompañar la biomecánica del caballo. Este tipo de caballos son la gran mayoría de caballos en el mundo del paso, el caballo pura sangre, ¿de acuerdo? El cuarto de milla, el Mustang, la gran mayoría de caballos pesados, entre otros, ¿de acuerdo? Este tipo de movimiento es el que describe perfectamente los diferentes aires de desplazamiento, el paso, trote y galope. Ahora, regresando a los ambladores que les dije hace un momento, al tener un movimiento lateral, lo que provoca en el jinete es un movimiento también horizontal, ¿de acuerdo? Y el segundo aire, debido a que la mecánica es ligeramente distinta, ya no se llamará trote, sino se llamará ambladura, ¿de acuerdo? Entonces los ambladores tienen como segundo aire a la ambladura. Muy bien, entonces, dentro de este grupo, ¿quién destaca? Evidentemente, nuestro caballo peruano de paso, ¿de acuerdo? El caballo peruano de paso es considerado una raza ambladora justamente por este desplazamiento que tiene lateral. Sin embargo, ¿de acuerdo? Sin embargo, este segundo aire es aún más especial porque esta ambladura la tiende a romper. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ir en dos tiempos, en este plano, se da un paso de 4 tiempos, porque cada miembro tiene un tiempo independiente de elevación y apoyo, lo cual hace que ponga la mano, levante, ponga la pata, ponga la mano, ponga la pata, ponga la mano, ponga la pata, y suena paca, 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 paca. Entonces son tiempos independientes para cada miembro, es un movimiento isócrono. Entonces, esta ambladura, entonces repito, ya no se va a dar en 2 tiempos, sino se va a dar en 4 tiempos. A este complejo, este sistema de movimiento se les va a llamar mecanismos de movimiento, ¿de acuerdo? Estos mecanismos de movimiento son los diferentes tipos de desplazamiento que va a tener el caballo peruano de paso por raza. Es una característica inherente a la raza. No se le enseña nada. Lo que se hace con un caballo peruano de paso es entrenarlo para que lo haga lo mejor posible, ¿de acuerdo? Y estamos refiriéndonos principalmente a su segundo aire. El primer mecanismo de movimiento descrito en el peruano de paso es el huachano. El huachano vendría a ser la ambladura perfecta, tac, tac. Pero no porque se le llame ambladura perfecta es la que se busca.
¿de acuerdo? Porque no queremos esto en el caballo, al contrario, a pesar de que le da un movimiento lateral al jinete, no es lo más suave. Y recuerden que uno de los objetivos del caballo peruano de paso es justamente ser reconocido como el caballo de silla más suave del mundo. El segundo baile de desplazamiento vendría a ser el sobreandado. Este paso sobreandado es un paso ligeramente más rápido, ¿de acuerdo? Que intenta romper esos dos tiempos, ¿de acuerdo? Pero lo hace muy rápido, ¿sí? Entonces, este sobreandado a veces se observa cuando apuran al caballo ligeramente para que rompa esa andadura y vaya en 4 tiempos, ¿de acuerdo? Luego tenemos el ya reconocido como paso llano, que es el que se busca en el caballo, que es y mantiene este sistema, ¿de acuerdo? ¿Esto qué hace? ¿Por qué es importante? ¿Por qué logra la suavidad? Porque estos mecanismos de movimiento se apoyan en ciertas modalidades de ejecución. Que son justamente la forma que tiene de ejecutar esto. Estas modalidades de ejecución se refiere al concepto de movimiento tanto en miembros anteriores como en miembros posteriores. En el paso llano esto se da de manera armónica, ¿de acuerdo? Permitiendo que el caballo logre mayor terreno por batida. Batida es el espacio comprendido justamente entre la huella dejada por un miembro y nuevamente la siguiente huella dejada por el mismo miembro. Eso es una batida. La idea del peruano de paso es que se logre el mayor terreno posible en esa batida. ¿Para qué? Para que el caballo se mueva lo menos posible en el terreno y así sea suave, ¿de acuerdo? Las modalidades de ejecución se dividirán entre miembros anteriores y miembros posteriores, siendo los de los miembros anteriores los más vistosos, ¿no? Uno de ellos es la extensión, la capacidad de impulsión del miembro anterior hacia adelante, abarcando el mayor terreno posible. Luego seguimos en pista lateral. Cuando el caballo avanza, levanta la falsa rodilla. Ese movimiento respecto al eje vertical se le llamará agudez. Y en vista frontal observamos esto. No sé si han visto el programa del paso, ¿no? Que hay este movimiento. Este movimiento se le va a llamar término o braceo. Lo que se busca es armonía en estos movimientos. Sí, máxima extensión, pero en el caso de agudez y término, que sea equilibrado. No mucho, porque pierdo mucho tiempo y sacrifico las modalidades de ejecución del miembro posterior, que es lo que me va a dar la impulsión para que el caballo avance. ¿Cuál será esa? La más importante, el famoso atranque. El atranque es esta capacidad de meter la posterior dentro de la masa al respecto de la huella dejada por el miembro anterior del mismo lado. ¿Qué quiere decir? Si con mi mano el caballo deja esta huella, la pata, imagínense, levanté, la pata que viene del mismo lado, lo que tiene que hacer es cubrirla o recubrirla, ¿de acuerdo? Debe ir mucho más allá. O sea, a ver, yo dejé mi huella, levanto la mano, me voy hacia las siguientes modalidades de ejecución y la pata de ese lado tiene que llegar a cubrir y en el mejor de los casos y el mejor caballo logrará recubrir hasta en 2 huellas, ¿de acuerdo? El espacio dejado por esa huella. Este atranque es lo que se busca justamente, que tenga un mayor atranque, y esta capacidad de impulsión de la posterior logrará mayor extensión de la mano. Una vez que puso acá la pata, lo que queda con esta será llegar más allá, ¿de acuerdo? Es por eso esta forma de andar como un gato, ¿no? De avanzar, es lo que se busca en el paso llano. Por eso se dice incluso que se busca el paso llano gandeado.
regateado, ¿no? Maximizando las modalidades de ejecución. Entonces, ¿qué venían a ser los pisos del caballo? Porque lo pueden encontrar esto en mucha literatura. Justamente es la adecuada combinación durante el desplazamiento de los mecanismos de movimiento y las modalidades de ejecución. ¿Se entendió? Esto es, por ejemplo, la clasificación de una raza en base al desplazamiento. ¿Qué otros caballos tenemos ambladores o bípedos laterales? El berberisco, por ejemplo, del norte de África, que lo vamos a ver ahora en las razas. Tenemos el paso fino colombiano, el manga larga marchador de Brasil, el campolina, entre otros, ¿no? Que son caballos generalmente de silla que van en laterales. Esto de aquí que les acabo de explicar es inherente únicamente al caballo peruano de paso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió entonces esta primera parte de clasificación por desplazamiento? Luego tenemos otro tipo de clasificaciones, ¿de acuerdo? La tendremos por conformación morfológica o morfología y por el temperamento. Al respecto de la conformación, tenemos animales que tienen mayor peso o mayor velocidad de crecimiento y los otros que tienen normal a moderada. Aquellos que tienen una mayor velocidad, ¿qué quiere decir? Que en el mismo tiempo que alcanzan la adultez, ¿no? ¿A qué edad es adulto un caballo? Oiga, semana, no sé qué semana estamos, 10, 11, 12. Eso curso con 7 kilos y no saben cuánto es el caballo es adulto. Chicos, de 5 a 6 años. ¿Ya? También lo mismo en la primera clase conmigo. De 5 a 6 años un caballo es considerado adulto. ¿Cuándo un caballo se puede montar? Alrededor de los 3 años, porque se cierran ciertos cartílagos de crecimiento que permiten que el caballo pueda soportar peso y también alcanza la madurez reproductiva. ¿De acuerdo? Sin embargo, un caballo es considerado adulto alrededor de los 5 a 6 años. Entonces, cuando yo les hablo de un crecimiento hacia los 5 o 6 años de un caballo adulto, tenemos animales que pueden llegar de 400 a 500 kilos, como el peruano de paso, como el pura sangre de carrera, como el cuarto de milla, 600 kilos como el hannoveriano, que alcanzan los tibios. Y al respecto de los caballos de
O sea, profesora, lo de sangre tibia están entre los 600 a 800 kilos. 600 kilos, hasta 600 kilos. Esos son los livianos. Esos son los de sangre tibia que están dentro de clasificación livianos. Los caballos pesados sí van alrededor de 800 kilos hasta los que dan peso. Acá tenemos, ¿no?, el peruano de paso y sus predecesores, ¿no? El berberisco, el caballo del norte de África, que invadió justamente los terrenos españoles durante la invasión de los turcos otomanos, ¿no?, en toda la toma de España, la creación de la Alhambra, la Lucía, pues, esto ya es por eso, ¿no? Llevaron los árabes llevaron ese tipo de caballos. Y luego tenemos el Muratás español, conocido antiguamente como caballo andaluz. Luego tenemos el caballo Lipisander, el de la escuela de Viena, el caballo austriaco, ¿no? Este color, ¿de acuerdo?, no es blanco, por favor. Este caballo se le llama tordillo. Y ahí vamos a ver el pelaje, ¿de acuerdo? Tordillo. Luego tenemos el caballo árabe, que es un caballo pequeño, resistente en la península arábica, con perfil cóncavo, ¿no? Es un caballo pequeño porque es 1,35 a la cruz, más o menos, que tiene ciertas características como el milva, que hace que tenga como un cuello de cisne, ¿no? Luego es el único caballo que puede levantar la cola de esta manera, ¿no? Todos estos, por ejemplo, son diagonales. Y este es el frisón. Como se ve, es bastante más voluminoso que el resto de compañeros, pero de ahí les voy a mostrar cómo es un caballo pesado para que vean por qué no pueden entrar en esa clasificación. Tenemos el caballo de la India, de la zona de Marwari, justamente que tiene la particularidad que sus orejitas forman como un corazón. ¿No ven? Súper bonito. Es un caballo de mucha significancia para el pueblo de Marwari, sobre todo en la India, lo relaciona mucho con las actividades religiosas, ¿no? Y el Akalteke, el caballo de Turkmenistán, uno de los pocos caballos en el mundo que tiene un gen que le da un pigmento brillante sobre la capa, ¿no? El gen champán, que hace como que brille un poco el pelaje. Esto es muy parecido a lo que tiene el conejo rex. Entonces es un conejo rex que es brillante también. Este caballo también lo es. ¿Qué otras razas tenemos? El Curazao inglés, que ya lo conocen muy bien, porque han ido al hipódromo, ¿no? El caballo cuarto de milla, justamente característico por su complexión musculosa, es bastante evidente. Luego tenemos al mangador marchador, al caballo de silla brasilero, que tiene la estructura típica de un criollo sudamericano, ¿no? Luego tenemos a los caballos de sangre tibia. Como bien les comenté, es producto de los cruces de caballos de sangre pesada con la de sangre caliente y fueron principalmente desarrollados en Europa para la batalla, para la guerra. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitaban que siga siendo ágil y rápido para el campo de batalla, pero lo suficientemente tranquilo como para poder pasar, ayudando justamente al ejército, a los soldados, etc. Entonces, estos caballos hoy en día se utilizan muchísimo para lo que es equitación, salto, y son los caballos que utilizan las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, policía montada, ejército y demás. Este es uno de los más, comunes. En Perú, por ejemplo, ¿qué tiene el ejército peruano? Tiene el Sanjasay, los Z, los famosos Z que trajeron de Argentina, no es una gran compra que hicieron. Entonces, estos caballos son los que llegan más o menos 1,65 m, 1,70 m a la cruz y alrededor de los 600 kilos que hablamos hace un momento. ¿De acuerdo? Y estas son las razas pesadas. ¿Ven? Miren la conformación de este. Mírenlo bien. Y ahora sí comparo con este de acá. Por eso no es considerado un caballo pesado, ¿no? O sea,
quiere, pero no llega, es chiquitito. Por eso incluso le dicen el pony de los fiordos, porque en la literatura, sobre todo europea, inglesa, pony le llaman a todo caballo menor a 1,50 m, pero yo les expliqué que pony, como el Shetland, ¿de acuerdo? Es otra cosa, según el árbol filogenético, está relacionado a los caballos primitivos, no es por tamaño, por relación en evolución. Entonces, nada, por eso es el fiordo, Charles, Suffolk, Clyde, que son bastante grandes. Estos caballos grandes son los que, por ejemplo, llegan a récord Guinness de altura. Estamos hablando de un caballo que pasó la tonelada de peso y pasó los 2 metros a la cruz. ¿De acuerdo? Hay diferencias. ¿Qué otro tipo de caballos tenemos? Los ponis que hemos visto, ¿no? Este es el pony de Shetland. ¿De acuerdo? El caballo pequeño, rústico, temperamental, justamente por ser más primitivo. ¿Ya? ¿Existen otros? Sí, también. ¿De acuerdo? Otros tipos de ponis que el más antiguo, el Exmoor de Inglaterra. Pero acá nuevamente tenemos otro caballito que es considerado pony, el pony islandés, nuevamente principalmente por la talla, pero se van a dar cuenta que no es otra cosa que un caballo de silla. ¿De acuerdo? Es un caballo de silla, pero en invierno, el invierno de Islandia se pone así, pues no ayuda. Lo ven así, el pony. Se pone todo peludo. Este es el de Welsh, ¿de acuerdo? Pero este es muy particular, es el único en el mundo que tiene una biomecánica especial, que vamos a ver al final de la clase. Imagínate el tema. Y los famosos caballos miniatura. Los caballos miniatura, contrario a lo que se cree, no son ponis, ¿no? Como el Shetland y demás, sino son caballos, productos de cruces consanguíneos de caballos de alzada normal. Debido a que son productos de cruces consanguíneos, ustedes se van a dar cuenta en la fisionomía, en la morfología de estos caballeros, que hay algo ahí que no me cuadra, ¿no? En cuanto a la armonía de la forma. Si bien es cierto, se ven adorables como ganas de meterlos a la cartera, te das cuenta de que vas analizando y no es lo mismo que estos compadres. Acá veo un cuello, veo una cabeza, veo una grupa importante. Acá ya dejo de verla y puedo llegar a esto, ¿no? Vendrían a ser como que los pug de los caballos, una cosa así, ¿no? ¿Me agarran? Este es el récord Guinness al revés, del caballo más chiquito del mundo, la tumelina, ¿no? Que es caballo súper pequeñito. No, ahí está con otro caballo de su misma edad, muy chiquitito, pero ya si se ponen a ver, ya hay algo que no está bien en la conformación, no es armónica, tiene una grupa pequeñita, el cuello no existe, ¿no? La cabeza, los collares, ya el caballo, hay que ver el objetivo de la producción de estos caballos, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, ahora le voy a que estén atentos justamente para poder ahí vamos a ver con claridad los diferentes aires de desplazamiento. Este de aquí es el caballo islandés, ¿de acuerdo? Como ven, no es pony, simplemente es un caballo que para ellos es pequeño. Obviamente los islandeses son gigantes, por eso un caballo de 1,50 m se ve así. Pero es un caballo, por ejemplo, que anda al paso en diagonales. ¿Lo pueden ver? Pata y mano del lado contrario al mismo tiempo. Trote, miren, totalmente en diagonales. ¿Se dan cuenta? Y miren cómo rebota verticalmente el jinete. Se puede ver, ¿verdad? Bien. Y luego tenemos el galope, ¿no? Que todos los caballos del planeta pueden ir al galope. Estos caballos son considerados caballos
Manteniendo esta andadura, sin llegar al galope, llega a velocidades superlativas, llegando en un punto dado a tener los 4 miembros elevados del suelo. Por eso se le llama el flying pace. No llega a galopar, simplemente aumenta muchísimo la velocidad. Este caballo no se le enseñó a andar así, es inherente a su raza. Es más, en este caballo se identificó el gen que produce la andadura, el famoso gen BMRT3. ¿De acuerdo? Es islandés, ¿no? El islandés. No se vayan a confundir irlandesas. Islandés. ¿De acuerdo? En ellos se identificó el BMRT3, que es el que codifica para la andadura. Entonces, en este caso, estos caballos son particulares porque justamente, por ejemplo, en Irlanda está prohibido el ingreso de cualquier otro tipo de caballo. Tú llegas a Islandia como se vayan a pasear por ahí, y vayan a buscar caballo. Van a ver que no hay otro caballo que no sea Islandia, está prohibido el ingreso de cualquier otro tipo de caballo. Y si sale un caballo de ahí por una exportación, qué sé yo, no puede volver a casa. A ese nivel de seguridad está ahí. ¿De acuerdo, chicos? ¿Les quedó claro? Muy bien. Pues ahora podemos arrancar así con colores. Muy bien, en el punto de pelajes debe haber mucha atención, porque justamente lo que es la primera parte de lo que vamos a desarrollar un poco más en la parte de mejoramiento genético. ¿Ya? Muy bien. Los pelajes, nuevamente, hay como 200, ¿de acuerdo? Solo vamos a ver los más comunes y que ustedes les va a permitir comprender un poquito de qué va la modificación de los genes para los pelajes. Nosotros tenemos colores básicos, ¿de acuerdo? Ya a partir de ahora sí está prohibido el caballito marrón, ¿no? El caballo amarillo, por favor. Muy bien. El primer gen que codifica justamente para los colores básicos va a ser el extension, ¿de acuerdo? Este gen extension lo que va a hacer es actuar según los alelos que se presenten en el genoma del caballo. Tenemos dos tipos de alelos: el alelo dominante y el alelo recesivo. Este alelo dominante puede presentarse en forma homocigota dominante, ¿no? Como otro más dominante, o heterocigota. Basta que en el locus tenga un alelo dominante para que se presente el color negro. Y en el caso de que el locus tenga los dos alelos recesivos, se presentará el color alazán. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Estoy yendo despacito, ¿ah? Mucha atención. Luego que tenemos esto, ¿sí? Acá los identificamos, el color negro y el alazán. Recuerden, eso es un bonito árabe, caballo árabe alazán. Cada vez que tengan una colita así levantada y el perfil cóncavo así, es muy probable que tengamos un árabe. Pero profesora, yo veo acá unas manchitas blancas. Esas son particularidades del pelaje que luego vamos a ver, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la identificación del caballo. Pero el pelaje sigue siendo el mismo, alazán. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora tenemos la participación de otro gen. ¿Qué pasa si a estos se presenta un alelo dominante del gen ANUT?
¿Sí? Entonces, cuando yo les hable de capa, cuerpo, cabos, cañas, crin y cola, ya saben a qué me refiero. Entonces, si yo les digo que la guti solo diluye capa y capa negra, nos dará como resultado este caballo. ¿Se entendió? ¿Sí? Tenemos un caballo negro cuya capa fue diluida, por lo tanto, crin, cola y cabos permanecen negros. ¿Y qué color será este? ¿Qué color será? Ay, Dios mío. Castaño. ¿De acuerdo? Castaño. Bien rojito, ¿ah? Castaño. Muy bien. ¿Y qué pasa si se presenta en presencia del alazán? ¿Actuará? No, porque solamente era negro. Excelente. Por lo tanto, si se presenta esto con el alazán, seguimos con alazán. ¿Se entendió? Bien. Ahora, vamos a tener la acción de otro gen. ¿De acuerdo? El gen suti o smooth. ¿Qué pasa si se presenta si tenemos un caballo castaño, que ya saben cómo es, y tenemos un caballo alazán, más el suti o smooth, que tiene justamente la capacidad de oscurecer la capa? ¿De acuerdo? En este caso, al contrario, oscurece la capa. Si oscurece la capa, el castaño se verá oscurecido y nos dará como resultado el caballo zaino, que es este de aquí. Zaino. Este es muy parecido, por ejemplo, al color negro. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo diferencio el color negro de un zaino? Porque, como acuérdense que oscureció esto, vamos a tener ciertos rezagos de esta base alrededor de los hollares, ojo e hijado, ¿no? Entonces tenemos que el zaino tiene la capa oscura y tonalidades rojizo-doradas alrededor de los ojos, collares e hijado. ¿De acuerdo? Ese es el zaino. Y el alazán, como que oscurece capa, va a oscurecer, va a intensificar el color alazán, dándome como resultado el alazán tostado. Este alazán, de acuerdo, puede presentarse así como lo están viendo, que es bastante intenso. Por ejemplo, en inglés el alazán se le llama chestnut y el alazán tostado es liver chestnut, que es hígado, ¿no? Color hígado o alazán hígado, que es el color de un té cargado chocolate, etc. ¿Ya? Adicional a esto, hay otro gen que, así como la guti actúa únicamente en presencia de color negro, hay un gen que actúa únicamente en alazanes, que vendría a ser el flaxen. Este gen flaxen, ¿de acuerdo?, va a actuar con todos los alazanes. ¿Y qué me va a dar como resultado? La crin lavada, que es la crin rubia que vemos acá. Cuando tenemos la crin significativamente más clara que la capa en un alazán, tenemos la crin lavada, producto del gen flaxen. Pero profesores, si tenemos un castaño, no actúa, porque les he dicho que solo actúa presencia de alazán. ¿Se entendió? Siguiendo bien despacito, chicos. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Ahora les voy a pedir mucha atención, ¿de acuerdo? Vamos a tener otro tipo de gen llamado gen CRIN. Este gen se le llama el gen de la doble dilución.
¿De acuerdo? Es un gel que diluye principalmente, pero no únicamente, principalmente la capa. ¿De acuerdo? Este cream se le llama de doble dilución porque tiene acciones distintas según la forma en la que se presente. ¿Ya? Para esto, debido a esto, mejor dicho, tenemos letras mayúsculas, sea alelo recesivo o alelo dominante. Si tenemos un alelo recesivo, será identificado con la letra C mayúscula. Entonces, un homocigote recesivo, doble C. Si lo tengo heterocigota, yo quiero, así se presenta mi alelo dominante, y ahora, como había dicho heterocigota, mi alelo recesivo será otra C. Y mi homocigota dominante será así. ¿Hasta ahí estamos? Bien, subiendo de a poquitos. Ahora, ¿cómo actúa este gel frente a los colores que acabamos de revisar? ¿Qué pasa si tenemos un alazán? Si tenemos un alazán sobre el cual se presenta el homocigota recesivo del cream, no actúa, sigue siendo alazán. ¿Qué pasa si tenemos un heterocigota? Tenemos una dilución incompleta, ¿de acuerdo? El gel cream actúa de una mejor, o tiene mejor facilidad o mayor facilidad para actuar sobre colores rojos, ¿de acuerdo? Así que va a diluir ligeramente capa cream y cola. Nos dará como resultado el caballo palomino, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Luego tenemos la doble dilución, donde ya actúa súper fuerte y nos da como resultado una despigmentación total del caballo, a tal punto que incluso aclara el color de ojos, volviéndolos sardos. Pueden ser celestes o verdes. Y esto, debido a que es así, con la piel rosada, con el color bastante claro, es confundido usualmente con un caballo albino. ¿Y por qué no es albino? Para que ser vino el ojo debe ser rojo. Excelente. ¿De acuerdo? El albino es la ausencia de melanina. Acá la tiene, solo que bajo la forma de una acción particular. En este caso, ese caballo toma el nombre, el color de ese caballo toma el nombre del gen llamado cremel. Así cuando vean este caballo blanquito, rosadito, turbiecito, no. ¿De acuerdo? Cremel. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasará si tenemos estas acciones sobre un caballo castaño? Recuerden que les dije que tiene mayor facilidad sobre colores rojos. ¿De acuerdo? Muy bien. Si tenemos un castaño con un homocigota recesivo, no actúa, sigue siendo castaño. ¿De acuerdo? Si lo tenemos en un heterocigota, es una dilución incompleta y es ligeramente, tiene dificultades con los negros porque actúa con mayor facilidad sobre los rojos. Entonces, en este caso, ¿qué color de caballo tendremos? Bayo. Excelente. A Spirit, ¿verdad? Bien. ¿Le ponen color Spirit en el examen? Color Bayo. ¿Sí? Bien. Y cuando ya lo tenemos súper intenso, Berlino. perlino. ¿Cuál es la diferencia entre caramelo y perlino? ¿Qué de diferente ven con ese caballo respecto al anterior? El pelaje de la cri...
La crin y la cola no son es doradas, para- ¿no? Ahora, yo les he puesto fotos súper didácticas. En el campo es un poco difícil identificar. Por eso cuando hay venta de caballos con capas isabelas, que a esto se le llama, usualmente salen con cartilla genética, ¿no? Pero sí, debido a que el gen tiene dificultades con el color negro, pero dificultades, no es que no lo pueda diluir, pero tiene ciertas dificultades, la diferencia principal entre un prevelo y un perlino justamente es el color de crin, que es un poco más intenso debido a que era negra, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y al respecto del color negro, si lo tenemos por un homocigota recesivo, seguirá siendo negro. Si tenemos un heterocigota, sigue con dificultad porque solo tiene un alelo dominante, así que será un Smoky Black. Y ante la dilución completa tendremos un Smoky Cream. ¿De acuerdo? Eso que está aquí. Un negro cenizo, ¿no? Se tiene como el Smoky Black. Y luego tenemos un Smoky Cream que es un color blanco humo. Estos tres caballos en el campo, repito, es un poco difícil identificarlos. Se caracterizan los tres por tener los ojos arcos, la piel rosada y ser de un color bastante claro. Entonces, cuando ustedes lo vean, por favor, ya no hay caballo blanco, porque el producido por el gen white ya salió del mapa de los caballos, porque justamente este gen tenía una forma de presentación que era letal, no compatible con la vida que la homocigosía necesita. No hay caballo blanco, o hay caballo tordillo, o hay caballo cremelo, o hay perlino, o hay Smoky Cream. ¿De acuerdo? Ahora sí, el tordillo. El caballo tordillo es producido por el gen Gray. Este gen es el que domina sobre todo. Si se presenta el Gray, un alelo dominante del gen Gray, así se presenta sobre un alacén tostado, termina tordillo. Si se presenta sobre un zaino, termina tordillo. Siempre termina tordillo. ¿De acuerdo? Y la característica de este gen es que estas canas o este encanecimiento lo hace con el tiempo. ¿De acuerdo? Empieza de a pocos y la idea es que el caballo empieza o nace oscuro y conforme pasa el tiempo se vuelve blanco. ¿Cómo lo diferencio de los blancos anteriores? Bueno, acá hay una particularidad que está enconchado, pero quitando eso, ¿cuál es la principal diferencia con estos de acá? Algunos tienen todos. Ojos ya, ojos oscuros, pueden tener ojos oscuros. Y la piel negra, la piel es oscura. Miren la piel de acá. ¿De acuerdo? Y el encanecimiento, para este nivel de gris, la cara tiene que ser blanca. El encanecimiento empieza por cara y grupa. ¿Ya? Y les digo que tengan esto en cuenta porque lo tienen que diferenciar del siguiente gen, que es el gen rojo. ¿Ya? En este caso, este gen también actúa poniendo canas, pero sobre la capa. ¿De acuerdo? Evidentemente, en homocigosis recesiva no actúa, basta un alelo dominante. Y por ejemplo, si tengo basta que lo tenga así para que actúe. Sobre el alazán tendré un rosillo o canelo. Si lo tengo sobre el castaño, el color se llamará ruano. Y si tengo sobre el color negro, se llamará moro. Rosillo o canelo, moro, ruano. ¿De acuerdo? Y acá tenemos los tres pelos, rojo, negro y blanco.
y cabos permanecen del color base. Si era alazanes. Si era negro, negro. Y si era castaño, negro. ¿Se entiende? Para este nivel de gris, ya tiene que haber pasado un tiempo, y si es tornillo, la cara debería ser blanca. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen hasta ahí alguna duda? También te digo bien despacito, ¿ok? Muy bien. Ahora, lo que hemos visto particularmente en cada uno de estos caballos son estas particularidades del pelaje. Estas particularidades se llaman reseña y algos. Reseña al respecto de las manchas blancas en la cara. ¿De acuerdo? Reseña al respecto de las manchas blancas en la cara. Esto es particular a cada caballo, no hay dos caballos iguales. Y toman los siguientes nombres. Cuando tenemos pelos desperdigados por la frente, no tenemos una mancha definida, se llama pelos en la frente. ¿De acuerdo? Así se le pone en su registro. Si ya tenemos una mancha definida, se le llamará lucero. Y esto es importante porque así se va a inscribir en los pasaportes, en los certificados societarios, en los pedigrees, etc. La forma de identificar a los caballos. ¿De acuerdo? Muy bien. Este lucero puede correr sobre la ternilla. Ya sabemos, ¿no? Lo hemos revisado anatomía. Puede correr sobre la ternilla. Y si corre sobre la ternilla, se llamará lucero cordón. ¿De acuerdo? Lucero cordón. Y este cordón puede ser cordón corrido o continuo. Si lo tenemos así. O interrumpido. Imagínense que corta acá y continúa. Interrumpido. ¿De acuerdo? Por el lugar donde termina. Si terminó acá en medio, termina en la ternilla, terminó en hollares, terminó en beco, desviado a la derecha, desviado a la izquierda, se tiene que mencionar. Y en la forma en la que termina, puede terminar en punta, puede terminar dentado, o puede terminar con una despigmentación del beco, que se llama lepra, porque se le va a caer pedazos, ¿no? Si no es que hay una zona despigmentada, rosadita, ¿de acuerdo? Y termina en eso. ¿De acuerdo? Entonces, lucero, cordón corrido, terminado en punta, desviado a la derecha. Tú vas a ver, ya sabes lo que tienes que buscar cuando busques al caballo con esa descripción. ¿Sí? Y antes de eso, por las dimensiones del cordón, podemos tener un fino cordón corrido, que es cuando tiene el ancho del dedo, y un ancho cordón corrido cuando tienes más de 2 dedos. Y si basta que una parte o un borde toque la punta de algún cigomático, se le dice careto o máscaro. La punta de un cigomático se le llamará careto o máscaro. Es justamente el huesito debajo de la. ¿Ya? Máscara, careto o máscara. ¿Ya? Ahora sí, los años. A ver, muy atentos en esa parte. Son las manchas blancas que vienen en los miembros tanto anteriores como posteriores y se utilizan también para su identificación. Entonces empezamos. Vestigio de algo. Mancha blanca que no llega a bordear la corona. Mancha blanca, imagínense que se queda aquí nomás, no lo llega a bordear. ¿De acuerdo? Luego tenemos principio de algo. Mancha blanca que llega a bordear la corona. ¿De acuerdo? Ya, imagínense esto totalmente rodeado, ¿no? Luego tenemos pequeño algo. Mancha blanca que llega hasta el nudo. Mancha blanca que llega hasta el nudo. Algo calzado. Mancha blanca que pasa el nudo. Mancha blanca, como está acá, que pasa el nudo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el algo sobre calzado.
mancha blanca que llega a tocar la falsa rodilla o el corvejón. Entonces lo tenemos, imagínense que esto llega hasta por acá y que esto llega hasta por acá. Entonces son los sobrecalzados. ¿Se entiende? ¿Sí? Un calzado, solamente que pasa el... Calzado nada más que pasa el nudo. Pasa nudo. Así. ¿Ya? Ahora, tanto los albos como las reseñas, los luceros, pueden tener ciertas manchitas de color de base. A eso se le llamará armiñado. Un ejemplo de esto. ¿Lo ven? ¿Qué tipo de algo es este? Alto. Sobrecalzado. ¿Y lucero? ¿De dos? No. Es careto. El careto o mascarón. Muy bien. Esos albos. Ay, no lo meto. Pasando el nudo. ¿Qué albos eran? Calzado, ¿no? Calzado, porque pasó el nudo. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué otro más? Sobrecalzado. ¿Tiene alguna mancha blanca? ¿Qué están viendo ahí? No, entonces no. Ay, no. Solo- Sobrecalzado. ¿Cuál blanco? Dios mío. Ah, solamente si es blanco, ¿no? Si no tiene nada, que es lo que tenemos aquí, nada blanco, por favor, no se están viendo visiones. No hay nada, ¿de acuerdo? Se le llamará cerrado. Cerrado. Bien. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que tiene un pequeño lucero, es lucero cerrado. Quiere decir que los árboles no tienen nada. Y si es cerrado por completo, solo se dice cerrado. Nada más. Entonces ahí ya es un problema. ¿Cómo lo identificas? ¿No? Cerrado. Cerrado. A ver. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Principio de algo. Principio de algo. Miren toda la mancha completa. ¿Por qué? Calzado, porque pasa el nudo. Ah, claro. Tienen que ver toda la mancha completa. El de ella también es calzado. El de acá también es calzado. Antes que no se Pero vea. este tiene una cripita, la cripita lo vuelve calzado. Ah, ¿Ya? No se vayan a confundir, por favor. Si no tuviera la cripita y queda por acá abajo, debajo del nudo, ¿ahí cómo se llama? principio de... Bien, ¿se entendió, chicos? ¿Sí? Bien, ya. Vayan al baño, despiértense y continuamos. Tienen 5 minutos. Vayan al baño. Dentro, o más tarde. Recuerden que hemos tenido diferentes tipos de estándares
nosotros entendemos, y siempre se ha entendido que es un completo estado de salud física y mental, en donde el caballo, perdón, en este caso los animales, puedan expresar su comportamiento natural aún en condiciones de producción, ¿de acuerdo? Pero ya se demostró que tiene que ir más allá de que el caballo esté sano o que el animal esté sano, ¿sí? Entonces, a ver, comenzamos a revisar. El modelo básico es justamente las 5 libertades, ¿no? Entonces tenemos la primera ampliamente conocida, que es libre de hambre y sed. ¿Qué significa que sea libre de hambre y sed? Que es una libertad que atañe justamente a verificar los requerimientos nutricionales que tiene según la etapa fisiológica en la que está. No es lo mismo alimentar una yegua en lactancia versus un caballo en desarrollo, o un caballo en mantenimiento, o un caballo que tiene que hacer actividades de velocidad versus resistencia, ¿no? Características del tracto gastrointestinal. Recordar que es un caballo el caballo es un animal que requiere forraje, que requiere producir saliva, que tiene producción permanente de ácido clorhídrico. Entonces, mi programa de alimentación debe justamente tomar en consideración esas características del tracto, ¿de acuerdo? De que el ciego tiene una microflora secal particular que hay que cuidar, que hay que preservar, ¿no? Y los cambios bruscos de alimento o darles alimentos para los cuales el caballo no está adaptado es complejo, ¿no? Y va a generar algún tipo de impacto negativo. Muy bien, al respecto de la sed, pero antes de acabar con el programa de alimentación, recordar que el caballo tiene un estómago muy pequeño, por lo tanto tiene que comer en diferentes oportunidades en el día. Debe ser una alimentación fraccionada, poco y varias veces al día, porque es un animal que debe masticar lo suficiente para producir la cantidad de saliva que contrarreste todo el ambiente ácido del tracto gastrointestinal. Eso es lo que hay que tomar en consideración justamente en esta libertad, no solo darle comida, ¿de acuerdo? Luego tenemos el consumo de agua. El consumo de agua también debe respetar los patrones naturales de consumo y recordar que a diferencia del consumo de alimento, el caballo sí está preparado para tomar grandes cantidades de agua por vez, porque en el medio natural el agua es escasa. Entonces, cuando encuentra un ojo de agua, el caballo le dedica poco tiempo, pero consume gran cantidad y debe consumir alrededor de 5 litros entre 30 y 60 segundos, 8 veces al día, ¿no? En promedio. ¿Sí? Pues esto es lo que debemos tomar en cuenta en nuestro programa de alimentación para decir que cuidamos la libertad libre de hambre y sed. Luego tenemos libertad de desconfort. ¿Qué quiere decir? Que el caballo puede guarecerse y puede descansar. Guarecerse sea del frío o del calor, tiene sombra, tiene refugio, ¿no? Y adicionalmente a esto puede descansar. ¿Cuándo alcanza sueño profundo, sueño REM? ¿Parado o echado? Profundo, echado, pero solamente 45 minutos, creo. Muy bien. Ahora, los caballos tienen 2 tipos de descanso. Descanso estando echados y descanso estando parados. El descanso estando parado se le llama dormitar y es un descanso mediante el cual el caballo bloquea una articulación, que es la articulación de la babilla, y puede descansar. ¿De acuerdo? Pero este descanso es similar al que ustedes tienen cuando se duermen en el bus de la universidad. ¿De acuerdo? Pueden vivir durmiendo en el bus. Ahorita vivimos sin profesora, pero no. Normalmente no se vive durmiendo en el bus. ¿Estarían atentos a sus clases si viven así y tú te llevas la cama? Imposible, ¿verdad? En cambio, tenemos otra forma, y ojo que esto lo hacen muchas veces en el día los caballos, o sea, muchas veces. ¿Por qué? Porque también tiene una forma de descansar. La mejor de todas es con un vigía, ¿no? Todos ya vieron Spirit, ¿verdad? ¿Cómo duerme Spirit? Vigilando, ¿de acuerdo? Vigilando a la manada, ¿no? Entonces, duermen echados. Este descanso echado puede ser como máximo 3-4 horas, no más porque se lo comen. Y
Y el sueño profundo, ese que ya se quedó privado, tan solo es de 30 a 40 minutos, no más. Pero es poquito, pero necesario. Es el sueño que permite reparación de tejidos, liberación de somatotropina, que el caballo prevenga la fatiga, ¿no? Que los músculos se recuperen, en fin, descanso mental. Es un descanso muy, muy, muy necesario. Y para que el caballo se eche, tiene que tener espacio, textura, el lugar tiene que estar seco, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo, cuántas veces a la semana se debe limpiar el box? Diario. Me preocupa, ¿no? ¿Cómo serán sus cuartos? Diario se tiene que limpiar el box. ¿De acuerdo? Se levanta y porque necesita un espacio seco. Si hay heces, si hay orina, no va a descansar, se va a echar muy poco tiempo, no hay ventilación en el box, no, o sea, todo, ¿de acuerdo? Temperatura y humedad relativas no se pueden controlar, lo vamos a ver más a detalle en instalaciones, pero igual es necesario que lo contemplemos dentro de los estándares de bienestar, ¿verdad? Luego tenemos la libertad de dolor, lesiones y dolencias. Acá hablamos de programas sanitarios, los cuales prevengan dolor y enfermedades. Estos programas no pueden referirse únicamente a la vacunación o desparasitación. Recordar que los caballos tienen crecimiento de cascos y de dientes de manera permanente, ¿no? Y no tienen el movimiento ni mastican todo el tiempo que deberían. Por lo tanto, las revisiones odontológicas deben estar dentro de este programa, ¿ya? Y la revisión y cuidado de cascos también. Cada cuánto tiempo se casquea y se erra a 30 a 45 días, dependiendo de la actividad que realice el caballo, ¿de acuerdo? Y si requiere raje o no. Y si lo requiere, ¿para qué? Porque lo usa, si es ortopédico, si es funcional, X y Z, ¿de acuerdo? Luego, las actividades de manejo, ¿no? Cuidar que no impacten negativamente en los caballos, como cuáles, por ejemplo, cuando se tumban a los caballos para las castraciones. Esto es muy complejo porque debido a que el caballo entra en un estado de indefensión aprendida, el caballo se queda quieto y esto se sobreentiende como que el caballo se deja, ¿de acuerdo? Y más que dejarse, está en una situación de estrés tal que está paralizado. Entonces se utiliza esto y por ejemplo lo castran ahí, sin ningún tipo de control y manejo de dolor. Por eso una intervención quirúrgica debe ser hecha por el veterinario, que justamente contemple la evaluación y manejo del dolor, ¿no? Mediante un protocolo anestésico y demás. Otras actividades de manejo que puedan impactar, por ejemplo, cuando se prepara un caballo para un concurso, hay veces y hay lugares que los afeitan por completo. Entonces esto no es posible, ¿no? Les cortan las vibrisas, les cortan los bigotes y se ha demostrado, el Instituto de Ciencia de la Equitación demostró, y la FEI lo indica también, de que lo deja en estado de discapacidad. ¿Le cortarían los bigotes a un gato? No hay forma, pues, ¿no? ¿Por qué se la cortan al caballo? Porque no se ve bonito, ¿no? Es complejo. Entonces todos estos procedimientos tienen que verse contemplados, ¿no? En un programa sanitario adecuado que preserve al caballo libre de dolor, lesiones y dolencias. Libre de miedo y estrés. En este punto es evitar que el caballo tenga episodios de temor, de frustración, de conflicto. ¿Qué cosa le provoca esto? ¿Cuál es la principal fuente de temor, frustración y conflicto en las personas? ¿De acuerdo? La interacción con el veterinario, con el variador, con el cascador, con el que le pone la comida, con el que le pone la venta, con el que lo mueve. Las personas. Por eso las personas deben ser las primeras capacitadas en un plan de bienestar animal. Evidentemente luego están los animales que puedan estar en el lugar, perros, gatos, otros elementos, ¿no? Ruido, movimientos, claxon, qué sé yo, X cosas que pueden generar miedo y estrés, ¿no? Se tiene que evitar. ¿Por qué? No solo porque pobrecito el caballo, sino que se tiene que controlar el riesgo para las personas y animales, ¿ya? Y definitivamente la libertad para expresar comportamiento natural, ¿no? Que el caballo pueda moverse, pueda acicalarse con otro caballo, ¿no? En el
evitar que sufran. Debe ser positiva. Es como que ustedes vayan por ahí y solo, que esto no me duele, entonces lo hago. No se sientan bien, o busquen, o tengan opciones de hacer cosas que los haga sentir muy bien. No solamente estar en situaciones que algo no les duela, que algo no les genere miedo, que algo no les genere estrés. ¿De acuerdo? Entonces, le falta, ¿no? Le falta, y es por eso que se desarrolla otros tipos de estándares que ayuden a tener un panorama más amplio. Uno de ellos es Welfare Quality, desarrollado a partir de la Unión Europea. Welfare Quality nos habla de los 4 principios de bienestar: buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y buen comportamiento. En este punto es fácilmente relacionable con lo que nos hablaban en las libertades, pero esto reposa sobre ciertos criterios que nos ayudan a realizar un poco más qué es lo que busco en un ambiente o en un programa para caballos y los animales, pero en este caso aplicado a caballos, ¿no? Por ejemplo, revisar el tiempo de ayuno. Está demostrado lo negativo que es o cómo impacta de manera negativa el ayuno prolongado en los caballos. El ayuno no puede ser más de 4 horas. Si es más de 4 horas, ya tenemos un compromiso de la mucosa gástrica debido a la exposición tan fuerte al ácido clorhídrico sin su buffer natural que es la saliva, la cual produce únicamente con forrajeo, con masticación de forraje. Si el tiempo de ayuno máximo que se requiere es de 4 horas, ¿cuántas veces al día debería comer? 6. Tabla del 4, chicos. ¿De acuerdo? 6. Entonces, esto es lo ideal, pero no necesariamente se cumple. Es importante que lo tengas en tu horizonte. Entonces, si le das 1 o 2, ya sabes que de todas maneras vas a tener un problema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ve al revisar criterios, y así para cada uno. Que descanse, que tenga un confort térmico adecuado, que no tenga lesiones, que tenga una buena expresión de diferentes conductas al respecto de otros caballos, que no sea agresivo, ¿no? Entonces ya tenemos pautas más aterrizadas a través de los criterios. ¿Qué es interesante de este modelo, de este programa? Así como las libertades son interesantes porque evitan el sufrimiento y te generan condiciones mínimas de vida para los caballos, ya en Welfare Quality hablan de algo un poco más allá. Aparte de esto, hablan de evaluar conscientemente el dolor. ¿De acuerdo? Ya nos habla de que las actividades a las que sometas al caballo, tus actividades de manejo, deben evitar el dolor. ¿De acuerdo? Cuando te subes, cuando lo montas, cuando lo bajas, cuando lo mueves, hagas lo que hagas, es evitar el dolor. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque el caballo lo enmascara y solamente lo ves porque ya tiene un proceso activo, complejo, que ya ha tenido mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que favorece en este punto, en este programa, ¿no? Y así tenemos diferentes tipos de indicadores. Este dolor se acusa o se comienza a observar y se comienza a notar, por ejemplo, cuando le ponen una montura al caballo y tú comienzas a evaluar orejas, ojos, collares. Se monta el caballo, lo sacan a la pista y tiene cierta resistencia, también está relacionada con el dolor. Hay muchas veces que la resistencia está, lamentablemente en el argot ecuestre o en el día a día, el caballo no quiere trabajar, el caballo está malcriado. Cuando se resiste, porque no ves que tú tocas algo y digas, ay, a lo que estás acostumbrado con un perro, un gato, que le haces algo y reacciona, el caballo está renuente a trabajar. Usualmente es relacionado al dolor, y sobre todo cuando levanta las manos, cuando tiene las orejas atrás, cuando tensa la cola. Hay ciertos indicadores psicológicos que te acusan de eso. Hace un par de semanas salió, por ejemplo, un estudio que hablaba también de esta resistencia en el trabajo en la pista, y más que el dolor lo relacionaron a la falta de relación, porque los caballos estaban en boxes que no estaban bien limpios, el caballo no podía tener sueño profundo, el caballo lo sacaban constantemente, el caballo estaba en una zona de ruidos, había demasiada iluminación, entonces restringía el tiempo de sueño profundo. Evidentemente, eso repercutía en la resistencia al trabajo. No
Es como que ustedes yo les miran en semanas finales, pongan a hacerse polichinelas allá abajo. Yo he visto a los niños estrellándose en el poste en Villa, ¿no? Entonces, son, bueno, porque no duermen, porque están estudiando. Que yo les pida, sáltate un obstáculo, y por la puta se pueden caminar. Lo mismo ocurre con los caballos. No duermen, tienen fallas en la medición de profundidad y tienen problemas con los obstáculos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pero igual, en este estándar, a pesar que se va más allá al respecto de la evaluación del dolor, se sigue con el tema de que el caballo no sufre únicamente. Nos falta algo más, y ahí es donde aparecen los 5 dominios. En el 94 se empezó la postulación de los 5 dominios a través de la promoción de estados emocionales positivos, mediante los cuales se podía decir que la vida del caballo era digna de ser vivida. No era únicamente que no sufra, que no le duela, sino que viva bien. Más que decir viva feliz, es que tenga un ambiente emocional positivo y todo lo que le pongamos por delante del manejo le genere un estímulo positivo. Una parte fundamental de esto, por ejemplo, es que el manejo se haga más que desde la obediencia a partir de la promoción de la colaboración. Y esto es utilizando las teorías de aprendizaje de los caballos. ¿Cuáles son estos niveles? Que el caballo aprende por aprendizaje no asociativo. ¿Qué quiere decir? Que puede tener temor de algo que no necesariamente le haya hecho daño. Es como cuando se tiene miedo a, no sé, pues a las arañas. Es muy probable que las personas que hayan tenido miedo a las arañas o que tengan miedo, la araña nunca le haya hecho nada. Pero ese temor de que se le acerque es el que el caballo tiene para poder identificar potenciales amenazas. Si tú sabes eso, entonces te conducirás correctamente en procesos de habituación y de sensibilización. El siguiente nivel, el condicionamiento clásico, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede comenzar a interactuar con un clicker para que actúe como un promotor de emociones positivas, si es que utilizaste un refuerzo positivo previo. Un ejemplo claro, lo que hizo Pablo, ¿no? Con el perrito que se sacaba con la campanita, esto que era la mitología, ¿no? Se sacaba con la campanita, hasta llegó un momento en que únicamente sin el plato de comida y la campanita promovía un estado emocional positivo. Esto es lo que se busca en este caso. Y ya cuando buscamos la modificación de la conducta, se hace a través del condicionamiento operante, el cual utiliza el cuadrante del refuerzo y el castigo. El refuerzo es el ideal para comenzar a enseñarle al caballo justamente a través del estímulo positivo mediante elementos, pueden ser premios y demás, o mediante el retiro de situaciones aversivas como la agresión. Entonces todo esto hace que decante en esos dos pilares, ¿no? Que son las interacciones conductuales y el estado mental. Si tú aplicas esto para todo, es muy probable que el caballo mejore sus interacciones con los humanos, con otros caballos y el entorno en general, y al final tu balance, que es este último dominio, sea usado a favor del caballo. ¿Balance de qué? Emociones o estados emocionales positivos versus los negativos. Esto es lo que propone el modelo de 5 dominios. Al respecto de la nutrición creo que nos quedó claro, al respecto del ambiente físico también, el descanso, la comodidad, al respecto de la salud también, ¿no? Programas que me generen prevención principalmente, y ya cuando hablo de las interacciones conductuales, esta parte o este dominio descansa en las 3 F's, ¿no? Friends, Forage and Freedom. Que el caballo tenga interacción social real, o sea, que vea, toque y huela a otro caballo, que tenga tiempos prolongados de forrajeo, y freedom, y esta parte es bien importante, yo creo que uno de los diferenciales de este programa, que el caballo tenga espacios de control de su entorno. Algo que se le quita al caballo en un proceso de estabulación es la capacidad de decisión y de elección. El caballo no elige cuándo comer, tú eliges. No elige qué comer, tú lo eliges. No elige cómo moverse, tú lo eliges. No elige dónde dormir, tú lo eliges. Tú eliges todo. Le quitas total poder de elección y autonomía. Y se ha demostrado
caballo decida o no interactuar con un elemento, decida o no, por ejemplo, si le pones lo vamos a ver en instalaciones, ¿no? Paradise, decida o no avanzar a comer o retroceder, o sea, decida. Esto, ¿cómo lo logras? A través de espacios de movimiento libre, dejarlo suelto en un corral, por ejemplo. Y si el corral tiene elementos de enriquecimiento, mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos ayuda a reducir frustración, conflicto. Y sin eso, mira, siempre le pongas todo y aparentemente está en bienestar, no está completo, por eso lo colocan acá. El término que van a notar en el documento que yo les junto en la presentación es agency, ¿no? Que no tiene una traducción al español completa, pero se trata de que el caballo se agencie sus propias cosas. ¿De acuerdo? Se agencie su comida, se agencie sus espacios, sus refugios, etc. Entonces, esto es, ¿de acuerdo? Ahora, con esto ya nosotros podemos tener una evaluación o medición de que el caballo, qué situaciones le generan estados emocionales positivos. También en las interacciones, en el dominio anterior, se busca que todas las interacciones con los seres humanos provoquen un ambiente emocional positivo, ¿de acuerdo? Para que al final tengan más de esto y menos de esto. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando el caballo está encerrado toda la noche en el box, cuando el caballo le cambia el alimento sin hacerlo paulatinamente, cuando el caballo se sube al camión, cuando el caballo va a un avión, o sea, esto no estoy diciendo que ya lo eliminemos porque es muy difícil el confinamiento o establecimiento. No vamos a hacerles una vida ideal, ya están confinados, no lo vas a hacer. Pero lo que sí puedes hacer es que tenga más de esto. Y lo que te pide este dominio, que el salto sea positivo, que tenga más interacciones que provoquen experiencias positivas que negativas. Es la manera más realista de ver un estándar de bienestar animal. Ok, hay esto, sí, no se puede cambiar, ok, pero si yo logro tener un programa de manejo que me provoque y promueva bienestar, ya es una cosa. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Cuáles son las pautas o las actividades de manejo que me generan peor impacto en los caballos? Una de ellas es el destete. Si yo identifico esto, ya puedo hacer algo al respecto. Si yo estoy a cargo de un criadero de caballos, en donde sé que voy a crear destetes y sé por los estudios que es de los que más me impacta negativamente, hago algo al respecto. Para eso son esos estándares. ¿De acuerdo? ¿Por qué me preocupa? Porque se ha demostrado que cómo sufre el destete del caballo impacta luego en el desarrollo de su temperamento, de sus conductas, de su reacción ante el estrés. Si yo sé que el destete se considera abrupto y a veces la parte lo hacen haciéndolo de a uno, no es lo mejor, ¿qué cosas se recomienda? Por ejemplo, que el destete sea en grupos, que se haga en grupo de lactantes. Si tu yegua está pariendo y tiene una cría, júntala con otro grupo de yeguas en similar condición para que tu destete sea grupal. Punto número 1. Punto número 2, el tiempo. Tu potrillo debe, primero, saber beber y comer al momento del destete, es un punto muy importante, pero lo más importante es que usualmente se creía que el tiempo correcto era de 4 a 6 meses. Diferentes estudios han demostrado de que independientemente que el potrillo esté apto físicamente para el destete, mentalmente aún no lo está. ¿Cuándo se recomienda? Entre el 7º y 8º mes. ¿De acuerdo? Ay, no, pero me va a desgastar a mi yegua. Alimenta mejor a tu yegua. ¿Sí? Entonces, todas estas actividades de manejo orientadas ya al espacio que más me impacta mentalmente en los caballos van a decir de que yo efectivamente tengo un programa basado en bienestar. ¿Ya? La estabulación psicotrópica, eso ya se los expliqué, ¿no? Necesita, acuérdense la parte del cuarto dominio, friends, necesita contacto social. El tema del balanceado sin forraje o poco forraje o un concentrado bajísimo en fibra, todo mal. Y estos dos puntos. Los estados de indefensión aprendida a lo que expones al caballo cuando lo amarras, lo tumbas, cuando le pones el tubo, ¿no? Para que
es un caballo que no lo han sabido manejar y solo con el puro se deja y ha tenido un accidente, una pata abierta, o como lo que tuvimos ese día, ¿no? La yegua estaba temblando y tenía que dejarse. Felizmente con ella no le empleamos puros, fue todo ecológico, fue tranquilo. Pero hay yeguas que están mucho más nerviosas y más mal manejadas que si uno se hubiera dejado levantar la pata con el puro. ¿Han visto un puro como es? Es un palo que tiene una soga de un lado y de otro, y que antiguamente se utilizaba una soga iba a la oreja y la otra al belfo y se endorsalaba el palo y ¿no? Quebraban los dos y el caballo por el dolor que tenía se quedaba paralizado y te permitía hacer todo. Lo de la oreja ya se dejó porque rompe el cartílago, las malogras, ¿no? Pero se quedó en el belfo, que tampoco es lo ideal. Pero va a haber un momento que de repente llegue, sobre todo al campo, y el caballo no se deje y tenga que curar, pues lo van a utilizar. Si sabes que lo van a utilizar, tienes que darle otros momentos de emociones positivas e iniciar un proceso de aprendizaje a que se habitúe al manejo veterinario. O sea, no digo que no lo vayan a utilizar nunca, sí es muy probable que dependan de eso a veces, pero tienen que concretar un plan para que eso disminuya. ¿De acuerdo? Y a eso se refiere esta parte, ¿no? Evitar tumbar el caballo, evitar estarlo maniatando, amarrando, porque eso genera un impacto mental muy negativo. Si ya no tienen de otra, ver de que tenga más espacios móviles positivos. Bueno, acá es que debemos tomar en cuenta para cada una de las áreas que debo verificar cuando hablo de bienestar. Acá les pongo el ejemplo de un tipo de actividad de los caballos que es justamente las intervenciones, que usualmente están asociados con que el caballo la pasa bien, que no hace nada porque no corre, no salta, no hace porro, no se cabalgata, hace intervenciones. Pero ya se ha demostrado que esto también genera un impacto mental. Se puede fatigar y puede provocar evitación, tensión, fatiga, apatía o incluso la hiperreactividad en la que ya el caballo es totalmente descartado de este tipo de actividades. El caballo requiere descanso, requiere recuperación, ¿no? No se debe tomar como herramienta, sino como un agente facilitador, incluyendo en este tipo de actividades tranquilas, entre comillas. ¿De acuerdo, chicos? A eso se llama trabajar con bienestar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Bien, entonces yo les voy a colgar esto para que ustedes puedan estudiar, ya ahora se van a hacer más tarde. Hasta acá viene el examen de la próxima semana, ¿ya? Y de los temas que vengan de la próxima semana en adelante, ya vienen para el final. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Libres. O sea, van a ser pocas.